voy a contarles un punto de vista frente a la conversación que teníamos con los chicos de Nogma al comienzo de cuál debería ser un buen comienzo para este tema, ¿no? Si lo que nos reúne a todos aquí en este momento es el tema de la creatividad y la tecnología en este contexto del bus de la inteligencia artificial, ¿cuál podría ser un buen punto de partida? Entonces, desde ahí vamos. Y lo primero que tengo por decir es hola, buenas noches a todos y todas. Me presento en detalle, ya Alejandro hizo una generosa presentación, pero yo soy Miguel Piratec, esta es mi hoja de vida. Mm, en resumen, mi carrera se ha dividido en dos. Una parte como creativo, director creativo, con base, digamos, empecé como director de arte y la carrera fue evolucionando hasta un punto donde se parte la carrera en donde nos independizamos con mi socio en ese momento y fundamos una compañía de creatividad integrada, lo cual quiere decir que hacíamos de todo, tuvimos que aprender a hacer de todo, cómo todo se conectaba, diferentes tipos de entregables de comunicación. Y luego la compañía se convierte en una startup que se llama DataGran, que hoy en día es como eh, un data lake moderno. Los, los técnicos de pronto me matan por la definición, pero es un lugar donde se centralizan datos, una plataforma que permite centralizar datos, donde hay unos algoritmos predeterminados para clusterizar esos datos y que permite también la personalización o la creación de nuevos algoritmos para de nuevo generar una clusterización que permita usar esos datos y enviar a diferentes usos. Esto no estoy hablando de una compañía que solamente preste servicio como Martech, sino a diferentes tipos de compañías que tengan datos, una estrategia de datos clara y quieran usar volúmenes de datos importantes para ponerlos a trabajar. Bueno, toda esta carreta para decir que yo ahí trabajé, fui el Head of Design de la compañía, también me encargaba del trabajo de marketing, um, pero digamos por inquietudes personales, profesionales, decidí volver a trabajar en publicidad porque me gusta mucho. Siento que todo el corazón de mi carrera ha estado como amarrado al tema creativo y eso es lo que quiero hacer sumándole lo que he aprendido en el camino. Entonces, sobre ese contexto, pues vengo a charlarles lo que he visto, lo que me parece raro, lo que me ha llamado la atención en los últimos días sobre el tema de inteligencia artificial y empiezo contándoles que me invitaron a esta charla. Me invitaron a escuchar la charla, una charla que dan en un colegio donde se están tocando, es como la Semana de la Cultura o algo así, y se está hablando de dos temas. Uno es como el encuentro escénico, el arte, la memoria y los saberes, y por el otro lado, un conferencista francés, un escritor muy prolífico sobre el tema de inteligencia artificial y su relación con la creatividad, en donde el título de la conferencia se llama ChatGPT y las inteligencias artificiales generativas, un crimen contra la creatividad humana. En la charla, o digamos, el punto de vista de este personaje va por este lado, desde el 2010 Silicon Valley ha establecido un orden algorítmico de las cosas, permeando diversas esferas de la vida, el tráfico, la medicina, la educación, la justicia, el sector público y el hogar. Esta incursión tiende a influir en cada acción y decisión buscando un control omnipresente y adaptativo del que las empresas o del que empresas como Google son prototipos. Eventualmente todo estará imbuido de tecnología, desde objetos hasta superficies. Esta dominancia tecnológica pone en peligro la singularidad, pluralidad, creatividad y experimentación humanas. Toda una regresión civilizatoria que debe ser evitada. Digamos, no es muy... es muy apocalíptico el tema, ¿no? Entonces, esa es como una forma en la que se está estableciendo la conversación. Y por otro lado, una cosa que también pasó esta semana fue que la Universidad de Montana acaba de publicar un estudio en el que hace el test de Torrance, que es un test para ver el nivel creativo, para medir la creatividad de las personas. Aplicaron el test de Torrance a un grupo de estudiantes y dentro del grupo de estudiantes estaba ChatGPT.
El resultado es que la inteligencia artificial puede igualar al 1% de la creatividad de los humanos. Eso pasó la semana pasada, cuando empezamos a hablar de ChatGPT hace 6 meses, esto también se hablaba sobre la creatividad y en ese momento pues, se decía directamente que no era creativo. Hoy el modelo GPT-4 tiene unas características sobre las que uno puede decir que es creativo, pero lo interesante del estudio es que poniéndolo en comparación con las personas, ya supera a una cantidad de personas. Entonces, esto es como un contexto interesante y sumado a muchas otras cosas que seguramente ustedes están viendo en el día a día, en donde cabe la pregunta a nosotros, si estamos, digamos, todos los que estamos aquí seguramente tenemos alguna relación con el negocio de la creatividad y podemos realmente preguntarnos cómo ser creativos en la era de la democratización de la creatividad. ¿Va? O sea, frente a este contexto, esa es una buena pregunta para hacerse. O poniéndolo desde otros términos, es cómo ser creativo en la era de la democratización de la innovación. Porque uso la palabra democratización o parto de la frase democratizar, porque un profesor del MIT, Eric von Hippel, hablaba de la democratización de la innovación desde los 70, hablando de la posibilidad de que los usuarios de productos y servicios desarrollen lo que necesitan por sí mismos en lugar de confiar en las empresas en que otras empresas lo hagan, cosa que hoy en día pasa con los modelos de inteligencia artificial generativa. Otra forma de preguntárselo es cómo ser creativo en una era donde los robots crean y las personas supervisan. U otra forma de preguntárselo es cómo ser creativo cuando cualquiera con acceso a la tecnología es creativo. Entonces ahí ya como que nos tocan las bases de lo que somos, de lo que nos mueve y de lo que nos planteamos como camino para construir nuestra vida, trabajar en temas donde la creatividad es el corazón. Y esa es la pregunta. Hoy en día, ¿cualquiera con acceso a la tecnología es creativo? Yo creo que la respuesta es sí y no. Sí porque todos somos creativos, ¿no? Eso, digamos, ya hay harto discurso inspirador que lo explica. Pero no porque la creatividad, nuestro trabajo, tiene un propósito muy específico. Por eso en este momento histórico es importante, para poder tener esta conversación, es importante preguntarse qué es ser creativo, ¿no? Una pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer para entender por qué se gasta uno tantas horas detrás del teclado o preocupándose por los nuevos formatos de Instagram o preocupándose por las nuevas bases de datos que surgen de mi cliente para entender cómo se está comportando un usuario frente a una plataforma. Porque al final, ese es el tipo de conversaciones que tenemos hoy en día. Entonces yo les voy a contar aquí mi respuesta, mi punto de vista frente a esa pregunta. Y cuando quiero preguntarme, cuando me quiero responder qué es la creatividad y cuál es la relación con la inteligencia artificial generativa, en ese contexto no podemos dejar por fuera el tema de los datos. Casi que antes de hablar de inteligencia artificial generativa tenemos que hablar de datos. Entonces, sobre este mapa es que vamos a hablar, digamos, sobre estos 3 conceptos es que vamos a tener esta conversación. Pero empecemos por el comienzo, que es definir la creatividad. Vamos a alinear expectativas. Y de nuevo, es una opinión, seguramente puede que no sea muy popular, pero yo les comparto qué significa para mí la creatividad. La creatividad para mí es conectar y reorganizar elementos existentes en combinaciones novedosas que se traduzcan en un resultado que revele algo fundamental sobre cómo funcionamos nosotros individualmente o como colectivo frente al mundo. Y ese algo puede ser una frase, una aplicación, una experiencia, etc. Pero tiene que tener una característica, y es que el resultado de esa combinación de cosas tiene que ser útil. Y aquí es donde el concepto puede que sea polémico para algunos. Porque por el tema de la utilidad.
Cuando yo hablo de utilidad como consecuencia de esta combinación de elementos, estoy hablando de lo que se desprenda de lo que provoque esa conexión, esa relación de elementos, bien sea un beneficio económico, una emoción, un cambio de comportamiento, una reflexión individual o una reflexión colectiva, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, si se conectan todos estos elementos, si se llega a un resultado, pero ese resultado no provoca una emoción, un cambio de comportamiento, nada, yo creo que eso no puede considerarse creativo. Y de nuevo, estoy incluyendo emociones, estoy hablando de publicidad. En el ejemplo más básico, que seguramente es el que todos manejamos acá, estoy hablando de esto. Pongo este aviso porque es como uno de mis avisos favoritos o una de las piezas de publicidad favoritas, en donde a alguien se le ocurrió conectar y reorganizar elementos en donde mezclaba a la ley de la gravedad con el mejor jugador de la historia para contar un beneficio de un atributo. Y que ese beneficio de un atributo con el tiempo, inmediatamente, pero hoy en día seguimos viéndolo, creó o está ayudando a crear una marca millonaria que genera millones de, no solamente ventas, sino detrás de eso, emociones, tanto así que se traduce en que hay derivaciones de este mismo zapato que se llevan a museos o despiertan el espíritu del coleccionista, que es una cosa bien particular. Y cuando hablo de esa utilidad puede verse reflejada en diferentes tipos de estímulos. Aquí, por ejemplo, los que conozco, bueno, Mark Richter, que es un compositor de música clásica contemporánea, decidió mezclar la música clásica con la experiencia, la música con la música funcional, con pues lo pongo yo así directamente, no sé si haya sido así, pero con la película de Andy Warhol que se llamaba Sleep, en la que durante 5 horas, la película era 5 horas, la pareja de Andy Warhol durmiendo, y era simplemente grabado. Con ese estímulo, con esa mezcla de conceptos, Mark Richter creó Sleep, que es una mezcla entre música clásica, música funcional y música de dormir, que se convirtió en un evento, 8 horas de música para dormir en diferentes lugares del mundo. Él convoca a su audiencia, no hay sillas, hay camas y la gente llega a acostarse y a dormir. Son 8 horas donde él interpreta música donde todo el mundo está dormido. Y esto, pues además de que se traduce en esa experiencia que les acabo de contar, digamos, en esta sorpresa en donde la música, disfrutarla es durmiendo, también se convirtió en una aplicación para dormir que se usaba la música de la obra y se configuraba de diferentes maneras, se personalizaba para crear su propia experiencia de dormir en la casa. Entonces, de eso hablo cuando hablo de valor. Y cuando hablo de la mezcla y de la reorganización de elementos, también estoy hablando de diferentes cosas, de tecnología, de empatía, de procesos que ya existían, de procesos nuevos, como en este caso, lo que hay detrás de esta aplicación que se llama Be My Eyes, que reunió comunidades sensibles frente al tema de la discapacidad visual y creó una aplicación que en resumen es WhatsApp. Es un WhatsApp en donde personas invidentes en algún lugar del mundo, cuando se enfrentan a un producto y no saben qué es, le toman una foto y lo envían a la comunidad. Y esa comunidad, siempre hay alguien ahí que va a encargarse de ver lo que hay en la foto y de escribir lo que esa persona está viendo, de manera que esa persona pone lo que le enviaron y oye lo que está viendo. Entonces, alguien decide, eso en sí ya era un emprendimiento, pero con la salida de ChatGPT, que es un modelo que permite diferentes tipos de entrada, ahorita se me olvidó el nombre, perdón, multimodal,
Multimodal porque permite foto, permite bases de datos, permite volúmenes de texto. Entonces alguien decidió integrar a esa aplicación Be My Eyes el API de ChatGPT de GPT para que cuando esta persona, la persona invidente, le tome una foto, no tenga que esperar a la presencia de la comunidad, sino sea directamente GPT quien le devuelve la descripción de lo que hay en la fotografía. Entonces, claramente es combinar comunidades, combinar empatía, combinar sistemas de tecnología para entregar valor. En este caso es cambiar la vida, la experiencia de las personas invidentes frente al mundo. Entonces, claramente, la creatividad, o a mi manera de ver, la creatividad es una forma para agregar valor, ¿no? Ahora, hablemos de la inteligencia artificial generativa. Y ahí me devuelvo al primer planteamiento sobre el rol de los datos en la ecuación, que para mí no es secundario, es principal. Porque los datos son la base sobre la que se construyen los sistemas inteligentes, ¿no? Como conjuntos de datos de textos gigantescos, ¿no? Que reúnen toda la información de Internet hasta el 2021, que pasan a través de modelos generativos preentrenados para generar lenguaje natural en tiempo real. Entonces, estos volúmenes de datos son importantes porque construyen la base del sistema inteligente. Pero no solo por eso es importante entender el tema de los datos, porque además los datos son la forma de entender a las personas, sus comportamientos, sus problemas, sus necesidades, sus preferencias, etc. Es la forma de entender al mundo. Entonces, acercarnos a los datos desde un punto de vista creativo es importante para entender el valor que tienen en cualquier parte del proceso. Me refiero a la relación con las plataformas de inteligencia artificial generativa o al desarrollo de nuevas plataformas, al uso de la inteligencia artificial. Siempre estamos hablando de datos. Y como estamos hablando de datos, creo que entender el origen de los datos permite acercarnos a la información que contienen y aprovechar el potencial creativo y sus limitaciones, bien sea, como les decía, en sistemas generativos o en desarrollos propios. Por eso, un buen primer paso para acercarse al tema desde una perspectiva creativa es ver cuáles son los 3 posibles orígenes que tienen los datos. Entonces, vamos a hablar aquí cuando hablamos de sistemas alimentados, de sistemas de inteligencia artificial que se alimentan de datos, estamos hablando de esto. Primero, ¿de dónde vienen? Del etiquetado manual. Cuando no existen los datos, cuando existen solamente volúmenes de información sin organización, se necesita implementar un proceso en el cual los seres humanos revisan muestras de datos en bruto y agregan etiquetas para explicar y caracterizar el contenido de los datos. Y hablo de datos que no existen o que ya existen. Es decir, de recolección de datos y etiquetado o de datos que ya existen pero necesitan la intervención humana. Entonces el proceso de entender qué datos o no pueden tener valor para empezar el proceso de recolección o etiquetado para alimentar un sistema implica una estrategia y forma parte de un proceso creativo. Un ejemplo de eso. En Nueva York existe un proyecto que se llama The Squirrel Census y es básicamente un censo de ardillas. ¿Ustedes alguna vez han preguntado cuántas ardillas existen en el Central Park? ¿Cuál es el patrón de pelaje más común de las ardillas de Nueva York? ¿O cuál es la probabilidad de que se le acerque a uno una ardilla cuando está en el Central Park? Pues toda esa información fue la que a alguien se le ocurrió que se podía recopilar y calcular utilizando un conjunto de datos haciendo un censo de las ardillas en Nueva York. Entonces, esta recopilación de datos fue creada sin expectativas por un humorista y más de 300 voluntarios, incluidos científicos y científicos de datos y expertos en vida silvestre. Y el proyecto, que empezó como una actividad divertida sin fines científicos, pues se convirtió todo en un proyecto de recolección de datos para alimentar diferentes tipos de sistemas. Son datos abiertos que alguien se tomó el trabajo de recopilarlos, ordenarlos, etiquetarlos y ponerlos
disponibles para la gente. Entonces acá hay un ejercicio de datos, un conjunto de datos muy inteligente y divertido que puede inspirar proyectos creativos, proyectos de inteligencia artificial, por ejemplo. Ahora, otra forma de entender de dónde vienen los datos, observación de comportamientos. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan para un sitio web de comercio electrónico y pueden observar si compran los productos o no, a qué horas lo compran, qué hace la gente antes de comprar, qué hacen después, con qué palabras los buscan, qué errores cometen al tipear, etcétera, ahí hay datos. Ahí hay y requiere una observación que permite un filtro que le da un perfil le puede dar un perfil completamente diferente a esos datos. Y este es un ejemplo de observación de comportamiento de usuarios que seguramente ustedes han visto. Es un proyecto que ganó en Cannes en esta edición, llamado el Doppelganger, que fue una activación que se hizo a través de correo electrónico en donde se escaneó datos de millones de transacciones diarias para activar envíos de correos electrónicos personalizados a grupos de personas que ordenan lo mismo y a la misma hora, pero en diferentes ciudades. Entonces, las primeras semanas de la campaña se enviaron no sé cuántos correos y inmediatamente las tasas de menciones en redes sociales se dispararon, el revenue aumentó, fue un tema de conversación completamente gratis y todo partió de una observación. Millones de comportamientos de compra y alguien dijo, miremos entre esos comportamientos de compra esta particularidad. Entonces, partimos de etiquetado manual, seguimos con observación de comportamientos y terminamos con descarga de datos abiertos, que son de nuevo las 3 fuentes de datos que alimentan los modelos de inteligencia artificial. Pero de nuevo, no solamente eso, sino que están ahí para entenderlos, para sacarles provecho. Entonces, el tema de descarga de datos abiertos tiene que ver pues, con el Internet libre, ¿no? Hoy en día hay tantos conjuntos de datos de los cuales se pueden descargar gratis de todo. Por ejemplo, para Tesla, para crear sus modelos inteligentes, sus carros autónomos, descarga modelos de datos que tienen universidades y tienen propietarios y hace sus propias recolecciones, pero acude a bases de datos abiertos. Entonces, ese interés por el tema de los datos permite que se creen sistemas en diferentes lugares del mundo para agregar valor a las personas. Un abordaje creativo del tema de la descarga de datos, lo pongo aquí como ejemplo, pero es un libro. Es un libro que escribió o que hizo un graduado de Harvard que se llama Tyler Vigen, que es un estadístico que decidió buscar fuentes de datos abiertos para explicar que correlación y causalidad no es lo mismo. Una explicación como muy breve es como correlaciones cuando uno puede comparar 2 hechos que tienen un comportamiento diferente basado en datos. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que cuando la gente puede encontrar en bases de datos que en invierno hay más accidentes automovilísticos y en verano hay más accidentes automovilísticos y en verano también hay más venta de helados. Entonces uno podría pensar que hay una relación entre esos dos, pero no necesariamente. Y ahí es donde entra el tema de causalidad. Causalidad es cuando sí hay una relación entre un hecho y un efecto. Entonces, por ejemplo, uno podría decir cuando se toma una taza de café para estar despierto y durar despierto mientras tiene que estudiar algo, a las 3 horas uno puede identificar que sí hay una causalidad entre el hecho de tomar café y el estar despierto. Pero en estadística se tiende a confundir estos 2 conceptos. Entonces este personaje de nuevo descargó bases de datos para demostrar que correlación y causalidad no es lo mismo. E hizo un libro solamente con eso.
Por ejemplo, en este caso, en este gráfico, demuestra que entre más gasta Estados Unidos en tecnología espacial, más aumenta la tasa de suicidio por ahorcamiento y otras formas de asfixia. Digamos, estos son bases de datos abiertos que él decidió juntar para demostrar lo absurdo que es pensar la relación entre correlación y causalidad. O esta gráfica que sugiere que entre mayor sea la edad de la ganadora, de la reina en Miss América, aumentan los asesinatos con objetos calientes. Lo mira año por año, mira la relación de cómo la edad, entre tiene más años, aumentan, tiene menos años, se reduce el número de asesinatos. O este último que es el número de personas que se ahogaron en una piscina relacionado con las apariciones de Nicolas Cage en películas, en películas cada año, según fueron lanzadas. Según él, según esta gráfica, cada vez que se lanza una película de Nicolas Cage, hay más personas que aparecen ahogadas en una piscina. Entonces, de nuevo, estos tres ejercicios estos tres ejercicios de diferentes... de diferentes... Uy, ¿alguien tiene el micrófono por ahí prendido? Sí, disculpe. ¿Lo puedes revisar, please? Gracias. Entonces, estos tres... Estamos hablando de la importancia de los datos y estamos viendo cómo los de diferentes orígenes siempre nos permiten entender algo, revelan algo, nos abren la posibilidad de un mundo nuevo, desde saber la posibilidad de que se me acerque una ardilla en Nueva York, hasta entender en un e-commerce cómo se está comportando la gente, es entender cómo se mueve el mundo, cómo funcionan las personas. Entonces, en esa ecuación, donde la creatividad es una forma de crear valor y los datos son la forma de entender a las personas, lo que les interesa, las oportunidades para agregar ese valor, ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial generativa? Pues, a mi manera de ver, el rol de la inteligencia artificial generativa es amplificar. Es solamente amplificar. ¿Y amplificar qué? Amplificar conexiones, porque sabiendo tener una buena conversación con las herramientas y teniendo buenas preguntas, voy a poder empezar a hacer conexiones que en mi cabeza puede que no tengan sentido. Amplificar la investigación, porque estamos en el contexto de la creatividad y la tecnología. Cuando hablamos de esas dos cosas, estamos hablando en la mayoría de los casos, de entregar productos de cara al cliente. Y para entregar productos necesitamos entender cómo funciona ese cliente. Entonces, mucho de lo que yo puedo aportar y sobre lo que podemos conversar es cómo se usa procesadores, generadores de lenguaje para la investigación, pero también en cantidad de opciones. Si queremos extraer, encontramos formas de extraer insights a través de generadores de lenguaje, los podemos amplificar la cantidad de opciones para tener muchos insights. La inspiración, las preguntas, el contexto, los escenarios, las fusiones. De nuevo, el rol de la inteligencia artificial generativa en este contexto es la sumatoria o es la intersección entre el entendimiento de esos dos conceptos, entre crear valor y el conocer a las personas. Eso es el rol que cumple. El valor, y de nuevo es una opinión personal y es seguramente lo que vamos a hablar en el curso, no está en que nos haga el trabajo. Mi interés no es mostrarles a ustedes, ya hay mucho contenido de eso y lo pueden buscar, cómo hacer un post, escribe un post, escribe un artículo, ese tipo de cosas para mí no son el tema. Si para alguno ese es el valor, quizás debería repensar si la inteligencia artificial realmente lo puede reemplazar. Si así en operaciones tan elementales una máquina puede hacer mi trabajo, pues yo tendría que replantearme lo que estoy haciendo, si realmente está agregando valor. Por otro lado, yo lo que creo es que en donde nos puede ayudar es a ser más críticos, a ser más empáticos, a ser más humanos, a ser más lo que somos, para poder
usar la herramienta de una manera provechosa y no quedarnos con esa sensación de que las preguntas que hacemos nos dan un resultado pobre, que eso en los términos o en otros términos como se verbaliza es el garbage in, garbage out. Garbage in es lo que le pongo yo al generador, garbage out es el resultado, es basura. Si la entrada es mala, la salida es mala. Entonces aquí uno tiene que llegar cargado de ideas, cargado de pensamientos y pedir y usar la inteligencia artificial para ayudar a amplificarlas. Entonces, esa es la reflexión que quería compartir con ustedes y como de alguna manera un abrebocas sobre lo que vamos a charlar en el curso.